¿Listo? Si eso es cierto, pues nosotros perfectamente lo que podríamos decir entonces es que podemos definir las redes pasivas en redes de diferentes tipos. Y nos vamos con la primera caracterización. Entonces, nosotros llamamos una red, o dividimos las redes en redes pasivas, redes recíprocas, que son las que vamos a trabajar hoy, y redes simétricas. Entonces, hablemos de una red pasiva, que es lo que básicamente estamos intentando ejecutar. En esas redes pasivas, Una pregunta. dígame. Es que no entendí muy bien en el último diagrama que hicimos de los puertos, de los 4 puertos, lo que es, en ese sí, lo que es A1, B1, A2, B2, que son esos ancho y Bueno, alto de las vías de onda. en una guía de onda o incluso en cualquier estructura, lo voy a hacer por aquí en un paréntesis pequeño. Nosotros decimos, lo voy a hacer con 2 puertos para que me entienda qué es A1 y qué es B1. Si Sí, nosotros listo, pusiéramos gracias. en 2 puertos, algo que entra y algo que sale, nosotros decimos que la cantidad de voltaje, es un puerto con voltaje de entrada y voltaje de salida. El voltaje incidente, ¿cierto? El voltaje reflejado, es lo que hace esto. El voltaje que pasa y el voltaje que vuelve reflejado. Si usted observa y nosotros nos pusiésemos a hacer la comparación entre voltajes, lo único que tendríamos es matrices de impedancia y de admitancia. Sin embargo, en la vida real yo tengo aquí una red que puede tener una impedancia de ingreso 1 y una impedancia de salida 2. ¿Lo observan? Las impedancias pueden ser diferentes. Entonces, el A1 me caracteriza el voltaje incidente en función de la impedancia que tengo en el puerto 1. El B1 me caracteriza el voltaje reflejado, ¿listo? En función de la impedancia del puerto 1. Entonces, esto es similar al voltaje incidente, pero me lo caracteriza o me lo normaliza a la impedancia 0,1. Similar a lo que hacíamos en la carta de Smith. Nos recuerdan que la demostración de una carta de Smith, lo que uno hace es normalizarlo a la impedancia de la línea. Eso Sí, sí, sí. funciona para cualquier red. Y en A1, bueno, en este caso sería A2, B2, lógicamente, A3, B3, A4, B4. Listo, pues tendríamos exactamente lo mismo. Lo único es que aquí habría un A2 que sería igual al voltaje más 2 dividido en la raíz de Z sub 0, 2, porque esta impedancia es diferente. Puede que sean iguales, sí, puede que yo, por ejemplo, a la conexión, si fuese en cuestión de cables, yo conectara a la entrada en el Z01 un cable coaxial de 50 ohmios y a la salida un Z sub 02 un cable coaxial de 50 ohmios, pero puede que no. Por ejemplo, en cuestión de guías de onda, es posible que esta guía de onda se caracterice, por ejemplo, por WR28, pero esta de aquí se caracterice por WR32. Sus impedancias de entrada son diferentes. Esas impedancias afectan directamente el traspaso de potencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para que haya una máxima transferencia de potencia, la máxima transferencia de potencia, las impedancias vistas hacia atrás, es decir, la impedancia de la carga debe ser igual a la impedancia del Recuerden, teorema de máxima transferencia de potencia. Y esa normalización de Z01 y esa normalización de Z02 es lo que me permite a mí decir si estoy transmitiendo el 80%, el 70% fuera de lo que se me está reflejando. ¿Vale? ¿Más o menos o no mucho? Sí, sí, señor. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos una red pasiva, nosotros ya hablamos que los parámetros de scattering S lo que me intentan es medir cuánta voltaje o cuánta potencia, mejor en términos de potencia, se transmite de un puerto 1 a un puerto 2. Entonces, nosotros decimos que en una red pasiva, tanto los que están en la matriz de la diagonal principal en magnitud, ¿listo? Como los cruzados, no importa si I es el puerto de entrada, puerto de salida, puerto de entrada, puerto de salida, deben ser menores o iguales a 1. Siempre. Puede que en uno esté el 90% de la potencia de entrada, puede que en el otro esté el 100% de la potencia, perdón, el 80% de la potencia de entrada, pero siempre deben ser menores o iguales a 1.
¿Por qué razón? Si son mayores o iguales a 1, en función de una carta de Smith, que aquí ya nos empezamos a meter con la carta de Smith, ustedes tienen una carta de Smith de la siguiente manera. Entonces, la carta de Smith se caracteriza, no sé si la recuerdan, por tener unos círculos, ¿cierto?, de resistencia y tener unos círculos de reactancia, esto que me caracteriza la carga. Entonces, si yo lo que llamo es la carga, la Z sub 2, o el puerto número 2, que es donde estoy adaptando, pues nunca me voy a poder salir de un gamma o de un coeficiente de reflexión, que para mi caso se mide acá, de magnitud, nunca voy a tener un círculo mayor o igual a 1 en ninguno de las salidas. Es evidente, eso lo explica matemáticamente. Pero en la vida real, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que si yo tengo una fuente de 20 vatios, ¿cierto? Y yo divido, no importa, ni siquiera, 20 vatios, y aquí 30 vatios de ingreso a una estructura cualquiera, pues que la suma de estos valores, ¿listo?, tanto la suma como cualquiera de los valores, por ejemplo, este de aquí, no puede tener 60 vatios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo máximo que puedo lograr es 50 como puerto de entrada. Nunca. O sea que esto, si es una red pasiva, para que esto suceda, si tenga 60 vatios, quiere decir que había una energía externa. ¿Listo? O sea, esto no puede ocurrir en una red pasiva. ¿Claro? Sí, Eso señor. en términos matemáticos lo que me está diciendo básicamente es que la magnitud de los cruzados, que es la magnitud de BI sobre AJ, recuerden, los que se reflejan versus los que ingresan, ¿listo? Para todos los valores A sub K y los K diferentes de J, ¿listo?, deberían ser menores o iguales a 1. ¿Por qué razón? Si ese IJ es menor a 1, pues es evidente que cuando le eleva al cuadrado también va a ser menor a 1. ¿Listo? Este me caracteriza los voltajes y este me caracteriza las potencias. Esto en cualquiera de los dos, tanto la potencia de entrada como la potencia de salida, no puede ser menor a 1. Y ustedes dirán, pero entonces, si yo tengo este, ¿cómo caracteriza la potencia? Pues muy sencillo. Cuando ustedes caracterizan el voltaje o el BI elevado al cuadrado, ustedes siempre dicen que el BI, lo máximo que puede transmitir es la mitad de la potencia. O sea, que el BI, a lo máximo que puede llegar es a la magnitud de BI al cuadrado, dividido 2, porque la otra potencia, pues no pasa a la otra cara. Y al otro lado, pues el I, el valor A sub I o A sub J, o el que ustedes quieran tomar, siempre lo máximo que pueda llegar a lo máximo en transferencia de potencia que puede llegar es la magnitud de A sub J, digamos que le va a cambiar el término al cuadrado dividido 2. ¿Esto por qué? Por nuevamente el teorema de máxima transferencia de potencia. Recuerden que si nosotros tenemos una impedancia, que se ve acá, y una impedancia que vamos a llamar de carga, esto transmitirá la máxima potencia cuando estos dos sean iguales. Y si estos dos son iguales, la mitad de la potencia se queda acá y la otra mitad se va para acá. Eso es en máxima transferencia de potencia y es a lo máximo que podría llegar. Esto, en función de potencia, pues ustedes podrían decir que eso es la magnitud de un medio de BI al cuadrado o un medio de AJ al cuadrado. ¿Vale? ¿Está ahí? Simple y llano. Redes Sí, señor. pasivas. Ahora, redes pasivas sin pérdidas. Pues básicamente las redes pasivas sin pérdidas son exactamente estas mismas que nosotros dijimos, pero tienen que cumplir una particularidad. La magnitud de ese 1,1 más la suma de las magnitudes deben ser igual a 1. Las redes pasivas sin pérdidas. Esto va a ser importante en el momento de diseñar. Me dicen que las S11, supongamos que lo vamos a tomar en la primera línea, más la magnitud de S12, más la magnitud de S1n, siendo n el número de puertos elevado al cuadrado, como máximo puede llegar a 1 si es pasiva, y si es sin pérdidas, debe ser siempre 1. Si es con pérdidas, esto le da menos a 1. ¿Bien? No consume potencia. ¿Cómo se pueden dar esas pérdidas? Porque existe una potencia que se refleja contra el metal de las paredes o contra algo que le está rodeando, incluso algún elemento externo que produzca ruido también puede provocar esas pérdidas porque absorbe energía del dispositivo, etcétera, etcétera.
Esto por lo general se cumple a cabalidad y nosotros podemos decir aproximadamente que esto está sin pérdida o que funciona bien alrededor del 90%. Está en 0.9, entonces funciona perfecto. Y ustedes dirán, pero ¿por qué 90%? ¿Por qué ese número? Ese número es un valor demasiado alto si ustedes lo comparan con elementos eléctricos de la vida real. Por ejemplo, si ustedes lo comparan con un motor con una eficiencia del 70-80%, que ya es maravilloso, con una línea de transmisión no sé, desde Barranquilla a Bogotá, que puede tener unas pérdidas enormes en función de su potencia, o si lo comparan con una red de transmisión LAN, que es un par de cables que le envía perfectamente unos 10 milivatios y al otro lado le llegan, no sé, 40 microvatios, estamos hablando de que esto es maravilloso, aproximadamente. Esto, las pérdidas, ustedes las podrían calcular en función de los ácidos y los vésteres, pues es lo que nosotros llamamos una red pasiva sin pérdidas. ¿Qué caracteriza esa red pasiva sin pérdidas? Pues que tiene igualaciones, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que, básicamente, si nosotros decíamos que la matriz B puede ser caracterizada, es decir, las ondas reflejadas, la matriz B, recuerden esto, el BI que se refleja sobre la magnitud de la Z sub I, 0 sub I, los beta sub I, y los A sub J, caracterizadas como las B más incidentes J, sobre la raíz de la Z sub 0 J. Si nosotros tomásemos esto como las reflejadas por el signo menos y estas como las incidentes por el signo más, lógicamente incidente a cada uno de esos puertos y todas las impedancias de ingreso son iguales, pues el montaje es directamente los mismos valores que nosotros tenemos en BI. Nosotros pudiésemos decir que B debería ser igual a la matriz S por el valor del vector A, ¿cierto? Observenlo bien, que es lo que decíamos, o que los valores reflejados versus los valores incidentes es igual a la matriz S. Si no hay pérdidas, esto se cumple a cabalidad. Si no, pues aquí lo que va a generarme es una desigualdad, ¿cierto? Que sería difícil de trabajar. ¿Listo? Eso para que quede claro. Suena evidente, pero esto es como cuando teníamos los espacios vectoriales. En la vida real, nada es ideal. Todo tiene pérdida. Y por eso necesitamos nuestro simulador. Si esa red pasiva es sin pérdidas, ustedes pudiesen notar lo siguiente. Por ejemplo, lo primero que notan por una matriz sin pérdidas es que S multiplicado por la matriz S inversa debería darme la matriz de identidad. Si llega a haber pérdidas, no hay ningún tipo de simetría o de, podríamos decir, de matriz inversa por la matriz normal igual a la condición de identidad. Esto es importante que lo tengan. Nosotros por lo general conocemos a S inversa, ¿listo? O la podemos caracterizar fácilmente con algún programa de cálculo e incluso más. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Tenemos otro valor y es que recuerden que ustedes fácilmente, no sé si recuerdan este concepto, vamos a colocar, esto puede ser caracterizado como S11 multiplicado por S11 hermítico. Pregunta, ¿recuerdan qué significa hermítico? Fabián, el más avanzado, considero que es Fabián, ¿qué es una matriz hermítica? El más avanzado. Sí, un día me explicaron esa parte. ¿Es algo que es totalmente compleja? ¿Es algo así? Es que Pues no. más o menos tiene Sí, yo vi que pues un día era que ¿vale? La lo matriz hizo, pero hermítica realmente sí. es muy sencillo. Nosotros estamos hablando en función de trabajo con valores que pueden ser perfectamente reales o complejos. Entonces, usted dirá, ¿cómo así que un parámetro puede ser real o complejo? Sí, mire, el voltaje incidente como el voltaje reflejado pueden ser con una magnitud y con una fase. Entonces, esto es perfectamente complejo. Así que la matriz hermítica, nosotros le recordamos que es el conjugado, complejo conjugado, ¿listo? Transpuesto. ¿Por qué transpuesto? Porque si yo tomo la señal, ¿cierto? Tomo la matriz que puede perfectamente no ser cuadrada, o puedo tomar el valor que perfectamente, no sé, 1, incluso también puede ser una matriz que no sea cuadrado, y lo multiplico por su valor hermítico, que sea complejo, conjugado, transpuesto. Por ejemplo, para el caso de dos números complejos, para el caso de números complejos solamente sería complejo conjugado, el valor por su conjugado me da su referencia de cuadrados.
o sea, su magnitud elevado al cuadrado. ¿Listo? Por eso lo llamo hermítico. En cuestión de matrices sería complejo conjugado compuesto. Esto es lo que me da inmediatamente el resultado de una matriz elevada al cuadrado. E incluso es tan importante que si yo derivara la magnitud de S11 al cuadrado con respecto a una variable S11, no tendría dos veces el S11, ¿listo? Sino si yo tengo esta, o tengo el S11, ¿verdad? O tengo una constante multiplicada por S11 o tengo una constante multiplicada por el S11 transpuesto. ¿Me hago entender? Es tan importante esta definición que cuando yo voy a derivar matrices, esto no se cumple. Tengan cuidado con eso. Bien, eso les servirá más adelante, sobre todo en los algoritmos avanzados, sobre todo los que están en posgrado. Si esto es cierto, este tipo de cosas nos llevaría a que la matriz en una red pasiva y sin pérdidas me diga que S11 multiplicado por S11 hermítico más S12 multiplicado por S12 hermítico o complejo conjugado más, porque es un solo número, más S1n multiplicado por S1n complejo conjugado hermítico o hermítico, si fuese en función de matrices, me debe dar 1. Eso es sin pérdidas. ¿Por qué? ¿De dónde saqué esto? Pues yo acabo de decir que la potencia era la magnitud de ellos, mírenlo, magnitud al cuadrado más magnitud de S1n al cuadrado. Y este es este, este es este, este es este. Y si no hay pérdidas, pues todas las potencias deben mantenerse y sumarse. ¿Eso por qué es? ¿Por qué dirán ustedes? Pero es que esto fácilmente pudiese concretarse. Sí, fácilmente pudiese concretarse, pero yo lo que necesito para concretar este tipo de cosas es encontrar una matriz general de S. Y por ejemplo, la matriz general de S, que sería la matriz de S, multiplicado por la matriz S hermítica, que sería la compleja conjugada, me daría una matriz que tiene unas filas, columnas, por ejemplo, S11, S12, esto multiplicado por S11 hermítico, S21 hermítico, ¿listo? Y si yo le hago la transpuesta, pues me pasaría aquí S21 hermítico, y este es el que me convertiría en el S12 hermítico, de modo tal que cuando yo haga la multiplicación fila, columna, pues esto me da la magnitud o la ecuación que ustedes están observando acá. Esto, y eso me daría un 1 en potencia como matriz identidad. Es importante que ustedes mantengan o esos valores bastante constantes. ¿Listo? ¿Por qué eso es importante? Porque esto me permite más adelante caracterizar y hacer la suma de potencias. En un acoplador, efectivamente, que es el siguiente elemento que vamos a manejar, pues yo lo que hago es una suma de potencias. Y debo mantener las potencias igual a 1 porque inicialmente las vamos a diseñar sin pérdida. ¿Claro hasta ahí? Sí. La red llega a ser sin pérdidas y además S12 es igual a S21, que ocurre en la mayoría de elementos que tienen más de un polo, se conoce como una matriz o como una matriz, sí, como una matriz S recíproca. Esto es muy común que el valor S12 sea igual al S21 en cuestión de sus impedancias. ¿Por qué? Porque en términos generales nosotros lo que estamos hablando es de una onda electromagnética, un campo eléctrico que tiene una componente también magnética, una onda de luz que atraviesa una determinada superficie, algo se transmite, algo se refleja. Esa relación entre lo que se transmite y se refleja se comporta de la misma manera cuando lo envío al revés. Pero resulta y pasa que en algunas formas geométricas no pasa tan así. Por ejemplo, cuando tenemos algún metamaterial, cuando tenemos algún inhibidor de señal, ese tipo de cosas donde ya no funciona tan directo, nosotros no podemos aplicar este tipo de conceptos. Es importante que lo manejen. Esto es la única diferencia. Si es recíproca, es súper fácil. ¿Y por qué tenemos que manejar la red recíproca? Porque la mayoría de ejemplos reales lo son. ¿Listo? Por ejemplo, todo lo que sea pasivo, en su mayoría es recíproco, pero cuando hay elementos, por ejemplo, activos, no lo son. Este sí,
este no. ¿Y por qué los elementos activos no lo son? Porque ustedes saben que los transistores, que son elementos de amplificación de potencia, solamente funcionan en un sentido. Bien, esto que lo tengan en cuenta. Las redes son recíprocas cuando tenemos elementos pasivos, por ejemplo, filtros, acopladores direccionales pasivos, acopladores híbridos pasivos, desfasadores, etcétera, etcétera. Pero los amplificadores, por ejemplo, que son elementos activos, en la típica configuración que ustedes hacen, no lo es. ¿Listo? Y además, si S11 es igual a S22 igual a SNN, la llamamos simétrica. Y ustedes dirán, ¿cuándo se produce ese tipo de redes simétricas? Pues nuevamente en fenómenos reales, cuando nosotros tenemos redes pasivas, la mayoría son simétricas y además son recíprocas. Es importante hacer esa diferenciación porque eso nos ayuda a mejorar los diseños. Con esto, básicamente que nosotros tendríamos una relación directa del funcionamiento de la matriz S. Pero hay algo que me interesa a mí llamar la atención y es cuál sería la relación o cómo yo pudiese encontrar el parámetro S en función de la matriz Z. ¿Por qué razón? Los parámetros S, que es lo que nosotros queríamos caracterizar, por ejemplo, en el desfasador que veníamos trabajando hace un momento, nunca lo podíamos calcular porque no estábamos hablando de una potencia. Nosotros lo que necesitamos calcular es una potencia. Así que necesitamos llevar a una ecuación que nos calcule esa potencia. ¿Y cómo podemos hacer para calcular esa potencia? Pues necesitaríamos conocer las impedancias y en función de las impedancias poder calcular esas potencias. Cuánto se transmite de un lado al otro y efectivamente no jugar a casi que adivinar, ¿no? Porque decíamos entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2 o según la literatura entre 1.25 es la frecuencia de corte 1 y 0.95 es la frecuencia de corte 2. No, sino conocerlo de antemano. Ventajas, vamos a tener un comportamiento de potencia que es al final lo que queremos. Desventajas, sus cálculos se hacen demasiado extensos. Esos cálculos demasiado extensos hacen que nosotros tengamos como mínimo un programa de software que nos ayude a calcular esos valores. Así que vamos a dejar todo en función de matrices. Y nosotros vamos a llamar la matriz de impedancias de entradas Z sub 0, raíz de Z sub 0, como diagonales, ¿cierto? Entonces, como no hay relaciones entre las impedancias de entrada, pues esta será la del primer puerto, esta será la del segundo puerto, siempre nos la caracteriza un valor, y esta será la del enésimo puerto. Es decir, la impedancia de entrada Z sub 0 del enésimo puerto. Con esta misma, yo puedo encontrar la del de sub 0, y decir que esta es efectivamente la matriz Z sub 0 elevado a la menos 1. Ojo con los índices, a veces uno tiende a confundirse, yo por lo menos le soy sincero, inicialmente cuando yo empezaba a manejar esta nomenclatura, me provocaba bastantes problemas manejar los índices. Aquí lo que digo es que es la impedancia de entrada al puerto 1, la impedancia de entrada al puerto 2, la impedancia de entrada al puerto N. Y como no tienen relación las impedancias de entrada porque están conectadas a otras cosas, pues los demás son cero. ¿Pudiese caracterizar la impedancia, la matriz de impedancias también? Claro, yo puedo calcular la matriz de impedancia y entonces ya me ahorro enormemente unos valores. Estos, por lo general, los conozco. Yo sé cuáles son, porque sé qué hay detrás de cada uno de mis puertos de entrada y cómo estoy alimentando. Si eso es cierto, yo pudiese calcular mi matriz, ¿listo?, de admitancia, vamos a llamarla matriz generalizada. Esto, la matriz generalizada de admitancia de todas las admitancias, de todas las impedancias, como la relación de la matriz de impedancias Z, que tiene única y exclusivamente dentro de la matriz de cuadripolo, es decir, esta es la general, esta es la que está dentro de la caja negra. Voy a hacer un dibujo. Si tuviésemos tantos puertos de entrada, esto. Esta es la impedancia Z y esta es la impedancia Z generalizada. Bien, que tiene incluidas las matrices Z sub 01, Z sub 02, Z sub 03, Z sub 04 y me permitiría a la vez poder calcular una matriz de impedancia Z. Puede ser caracterizada de dos modos. Puede ser caracterizada como el cálculo de la matriz
general de admitancias de entrada multiplicada por Z multiplicada por la matriz general de admitancias de entrada. Esto es simple y llanamente, recuerden la ubicación, cuando yo quiero multiplicar matrices, yo lo que hago es multiplico por la derecha o multiplico por la izquierda. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo. Aquí hago una multiplicación por la derecha y por la izquierda. O calcular la matriz generalizada de admitancia como la de Z sub 0 multiplicado por Y multiplicado por la de Z sub 0. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, tómense el trabajo de poder calcular una matriz de impedancia Z. Si nosotros tenemos estos valores, que es 2 por 2, aquí vamos a tener un valor 1, un valor 2, un valor 3 y un valor 4. Otra matriz de impedancia 2 por 2. Entonces, en realidad, lo que nosotros tendríamos aquí es una matriz de 2 por 2 multiplicado por otra matriz de 2 por 2 multiplicado por una matriz de 2 por 2, cuyo valor va a ser 2 por 2, pero que tiene en cuenta las impedancias de entradas. Pero ustedes dirán, ¿por qué la multiplico a un lado y por qué la multiplico al otro? ¿Por qué la multiplico una sola vez? Porque tienen que tener en cuenta la entrada y la salida. ¿Ven? Así pudiese yo calcular mi matrices generalizadas de impedancia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué eso es tan importante? Por lo siguiente, porque la matriz generalizada de impedancia de la literatura me permite calcular 1 más la matriz S por 1 menos la matriz S elevado a la menos 1. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? Esto sale, no sé si ustedes recuerdan, la demostración de la impedancia generalizada de línea, donde ustedes decían, ¿recuerdan la definición del gamma? Era Z sub L menos Z sub 0 sobre Z sub L más Z sub 0, y cuando se hace el despeje de la carta de Smith, me sale que Z sub L es 1 más la magnitud, perdón, Z sub L es igual, a ver, lo reemplazo, 1 más gamma sobre 1 menos gamma. ¿Listo? Y si yo logro normalizar esto de Z sub L a Z sub 0, pues yo pudiese hacer efectivamente esto. Es algo similar, bien, donde yo digo que estos son los coeficientes de acoplo, y que ya no les llamo coeficientes de acoplo, sino parámetros S, y esos parámetros S me permiten calcular la matriz generalizada de Z. Pero eso aún no es lo más importante. Lo más importante es que lo que yo quiero hallar es la matriz S. Y la matriz S, si yo hago un despeje, pues sería efectivamente esos factores de acoplo, que me daría la matriz Z menos 1 multiplicado por la matriz Z más 1, esto elevado o de forma inversa. Si yo soy capaz de hacer esto, pues yo puedo calcular cualquier estructura y de cualquier tipo. ¿Ustedes dirán cualquier estructura? Sí, claro. Miren, las zetas las puedo calcular como TM en una guía de data. ¿Observan? Y cada vez que hay una variación en geometría, pues calculo una Z sub TM y la puedo calcular para cada módulo. Así que yo pudiese calcular y con esto realizar una matriz Z para cada. Y en función única y exclusivamente de Z, que recuerden que la ZTM tiene dentro de su composición valores de omega, valores de mu, valores de epsilon y valores de beta. ¿Listo? El ZTM creo que no tiene en cuenta a veces al mu, al epsilon, supongamos que son estos tres. Si nosotros tenemos esos tres, pues automáticamente tenemos los valores que nosotros estábamos buscando. Entonces, miren, tenemos comportamiento de frecuencia, comportamiento del material, comportamiento de la fase. Y ese comportamiento de la fase lo tenemos directamente distribuido en una impedancia TM. Lo pudiésemos hacer con una impedancia TI, también lo podemos hacer con una impedancia TI. Y una vez lo hagamos puerto por puerto, guía por guía, estructura por estructura, si nosotros generalizamos esto en un método numérico, automáticamente seríamos capaces de tomar y calcular la matriz de parámetros S y después, lógicamente, calcular la matriz de parámetros S en magnitud. Pudiésemos llegar al mismo resultado con la matriz de admitancia, ¿sí? 1 menos Y característica, esto multiplicado por 1 más Y generalizada. Cualquiera de estas dos me permitiría llegar a ese resultado. Para poder entender esto, si de pronto tienen alguna duda, pueden acudir al POSAR capítulo 4, ¿vale? O directamente a nuestra referencia, la referencia que estamos incluyendo acá, que es el libro de, para circuitos de microondas con líneas de ignición. Entonces, o POSAR
el libro. Ustedes ya saben que el POSAR es el Microwave Engineering o el libro de Vara. Listo, esto es una coma, no es ni la J ni nada, que se llama circuitos de microondas. Capítulo 4, capítulo 5. Esto, lógicamente, pues para poder conceptualizar no hay que empezar a hacer demasiados circuitos, empezar a probarlos. Yo estimo que ustedes lo que necesito que tengan en este momento es la conceptualización de este tipo de estructuras para poder seguir avanzando. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien, en esta parte que termina lo del parámetro CS, tomamos 15 minutos de descanso y volvemos a clase. Listo, profe. Listo, profe. Vale.